Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que van conectándose en este instante. Buenas Gracias por tardes. acompañarnos. Realmente estamos muy contentos de tenerles aquí viernes tras viernes. Ya este es nuestro tercer encuentro y ha sido muy interesante poder compartir con todos información, eh, comentarios, experiencias, bueno, aprendizajes que hemos tenido con relación a los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias también a ustedes por venir a este espacio de conversación. En un momento ya nos acompaña Gianfredi. Por supuesto, aprovecho como siempre para invitarles a nuestros próximos encuentros. El tema de hoy se va a dedicar exclusivamente a lo que tiene que ver con hábitos de consumo y estereotipos en los medios, así que seguramente es un tema que nos va a traer mucho de qué hablar, mucho en qué reflexionar. Por supuesto, sus comentarios y sus observaciones o preguntas son más que bienvenidos, bien sea con el micrófono en los momentos en que Gianfredi nos permita el uso de la palabra o a través del chat y con muchísimo gusto yo estaré muy pendiente a transmitirle a Gianfredi esos comentarios, esas observaciones y ojalá esas discusiones o debates alrededor de los estereotipos en los medios y los hábitos de consumo. Para el próximo viernes, el 5 de noviembre, también les esperamos para continuar este hilo de conversaciones alrededor de las burbujas de información y el sesgo de confirmación. En nuestra primera sesión hablamos un poco sobre los posibles sesgos que existen a la hora de consumir información y quizás vamos a profundizar un poquito más en ese tema y vamos a poder conversar también y discutir al respecto. Entonces, todos más que bienvenidos e invitados a ese nuevo encuentro. Creo que ya nos acompaña Gianfredi. Hola Gianfredi, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. Gracias, gracias. Casi ya estoy ansioso de conversar sobre las burbujas y el sesgo de confirmación. Voy a ¿Quieres tratar que de llegue estar en... noviembre? Sí, sí, sí. Voy a tratar de estar en el eterno presente, en el ahora mismo. Total, total, sí, no, ese tema es muy bueno, muy interesante, da mucho para hablar, para discutir, para debatir, así que buenísimo. Bueno, qué rico tenerte por acá, Gianfredi. Gracias, gracias. Para esta vez no preparé una presentación, sino vamos a ver unos documentos y quiero que cada quien vaya como haciendo conclusiones o vaya pensando en comentarios basados en estas conclusiones, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces si quieren de una vez. Claro que sí, el espacio es todo tuyo. Recuerden, por favor, que en algunos momentos vamos a poder intervenir sin ningún problema. Gianfredi nos irá guiando o también a través del chat, si de repente tienen impresiones instantáneas, pues también irlas alojando allí. Sí, creo que hoy vamos a tener un poco más de conversación y es buenísimo que estemos atentos a los comentarios, ¿sí? Ok, bueno, yo soy un periodista de datos, un periodista de base de datos, me gustan mucho los gráficos y quiero que hoy enfrentemos varios gráficos, varios resultados, para que empecemos como a derrumbar mitos, a derrumbar prejuicios o a conversar sobre algunas creencias que tenemos sobre cómo funcionan los medios y qué ha pasado en la pandemia, porque además, como todos imaginamos, la pandemia, o como ya todos sabemos, la pandemia cambió nuestros hábitos de consumo de noticias, del uso de la tecnología. Y entonces vamos a ver un poco esto. Lo primero que estamos viendo aquí en la pantalla es la encuesta Invamer, que hasta hace 20 años era Gallup, que va a mostrar distintas percepciones que tienen los colombianos sobre situaciones del país, ¿no? Y aquí tenemos lo primero es básicamente si usted cree que las cosas están mejorando o si las cosas están empeorando en Colombia. Entonces, fíjense, lo tenemos desde César Gaviria, después Ernesto Samper, Andrés Pastrana, los dos gobiernos de Álvaro Uribe, los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y el actual gobierno. Y además tenemos una rayita gris de este lado derecho, donde está el inicio del coronavirus. Y es importante que veamos esto como esto cambia, ¿no? Fíjense que cómo ha mutado esto y durante los gobiernos de César Gaviria, Samper y Pastrana, casi que era un absoluto consenso que las cosas iban muy mal en Colombia. Incluso con un pico de 84% de los encuestados creían
que las cosas iban mal en Colombia, ¿no? Pero fíjense además cómo hay una diferencia entre cada gobierno. Justamente en este lapso de tiempo donde hay un cambio de gobierno, hay unos picos de cambio, ¿no? Es decir, que cada gobierno trae la esperanza y por eso son electos, ¿no? Baja considerablemente lo que creemos que está pasando mal y sube el optimismo, ¿no? Y en cada gobierno pasa. Pero además hay un cambio importante. Cuando Álvaro Uribe es electo presidente, ese cambio, ese optimismo continúa, incluso tiene un gran pico en todo el medio, por supuesto que tiene que ver con coyunturas políticas, y digamos, esto fue un momento de mucho optimismo en el país que vuelve a cambiar con Juan Manuel Santos y muy lamentablemente desde entonces, desde la llegada del presidente Santos, ya va en caída, ¿no? Es un proceso, digamos, inevitablemente una tendencia del pesimismo. El analista Andrés Segura en este artículo señala que esto es peligroso, que sea tan alto, incluso llegó al 90%, un estado mucho más alto que el de Andrés Pastrana, porque siente que puede suceder lo mismo que sucedió anteriormente, es decir, un cambio absoluto de las perspectivas políticas, ¿no? Cuando hay un malestar tan alto del 90% o del 84%, como se ve aquí, eso puede llevar al voto castigo. Pero veamos los distintos aspectos. Esto solo como para presentar las distintas gráficas que vamos a ver. Por supuesto, vamos a evaluar a los medios de comunicación y a las redes sociales. El spoiler. ¿Cuál es el problema principal de los colombianos? Entonces vemos cómo cambia, ¿no? Cómo con Uribe el tema era el orden público, hasta un punto altísimo, 54%, y obviamente, si hacemos un poco de historia, él logra que eso baje mucho y nos enfoquemos en el desempleo y la economía, ¿no? Entonces, justamente con Álvaro Uribe pasa eso, hay unos picos de preocupación por el orden público y seguridad, viene la política de seguridad democrática y el desempleo y la economía se vuelven las cosas más importantes. Con Juan Manuel Santos vuelve a voltearse esto, pero pasa además un cambio que es muy interesante, que fíjense cómo la corrupción, que era un problema muy bajo con Uribe, en el segundo gobierno empieza a subir y sube mucho durante la mitad de Juan Manuel Santos y hoy por hoy es lo que los colombianos perciben como el principal problema. E incluso el coronavirus ya ha caído a un 2%. Por supuesto, ya estamos saliendo digamos, de los picos, ya no hay medidas de restricción como antes, ya hay una gran cantidad de personas vacunadas, ya, por ejemplo, el día de ayer se llegaron a los hitos de 0 muertes en Bogotá, que ya sucedió en varias cabeceras de departamentos, es decir, ese problema ya pasó, y el tema de la corrupción y del desempleo y la economía ya son más importantes que la seguridad, por ejemplo. Pero al mismo tiempo vemos cómo baja, como hay una relación, ya lo vamos a ver, no nos adelantemos. La economía, bueno, similarmente, la economía justamente hay una relación directa en cómo va el país. El 79% de los colombianos consideran que está empeorando y hubo un pico del 91%, ¿no? Veremos qué pasa, porque esto es hasta agosto del 2021, o sea, es bastante reciente, pero hay que ver con estas nuevas medidas de reactivación económica. Pero fíjense que hay una tendencia desde la tercera parte del primer gobierno de Juan Manuel Santos en que la economía está empeorando para la mayoría de los ciudadanos que viven en Colombia. Igual el desempleo, ¿no? Fíjense que al final hay un pico, ¿sabes? Baja la preocupación o sube el optimismo con respecto al desempleo justamente porque ya hay menos medidas restrictivas por el coronavirus. ¿Qué pasa con los empresarios? Los empresarios suelen tener una buena reputación o una buena valoración por parte del público, pero justamente aquí, digamos, durante los meses del paro nacional o con algunas coyunturas económicas específicas, hubo por primera vez
una valoración negativa por encima de la positiva, pero ya se está recuperando, ¿no? Y esto de las coyunturas es muy importante por cosas que vamos a ver. Fíjense, este pico justamente, la inseguridad. La inseguridad estaba empeorando hasta el 87% hasta que llega el coronavirus. Y entonces la gente voltea o cambia su valoración hacia las cosas no están tan graves. Fíjense, solo pasa del 87 al 54% de las personas que consideran que la inseguridad está empeorando. Claro, justamente esto concuerda con otras estadísticas al señalarse que con las restricciones, con las cuarentenas, había menos hurto, había menos robos, por supuesto. Esto derivó en unos problemas sociales, económicos y de delincuencia distintos, pero fíjense cómo las coyunturas, así como los cambios de gobierno, fíjense igualmente aquí en el cambio entre Uribe y Juan Manuel Santos, la opinión sobre la inseguridad y que está empeorando sube, tiene un golpe, ¿no? Este optimismo o esta pequeña luna de miel que tienen los nuevos presidentes no se reflejó en la inseguridad para Juan Manuel Santos, ni tampoco para Iván Duque, solo que el coronavirus lo hizo sentir por un momento. Pero esto es muy importante, el medio ambiente. Todos teníamos o todos tenemos, salvo este momento, una preocupación en distintos matices por el medio ambiente, ¿no? Y antes del coronavirus, ya el 86% de los colombianos consideraban que el manejo del medio ambiente en Colombia estaba empeorando. Y cuando llegó el coronavirus, recuerdan que todos tuvimos como una especie de optimismo de que se estaban limpiando los canales de Venecia, estábamos contaminando menos, el aire estaba mucho más limpio. Incluso los índices de calidad del aire en Bogotá hasta marzo eran muy buenos, ¿no? Ahora estamos viendo cómo todo el aire de la ciudad está regular e incluso al sur, donde está, en el sur industrial, está en niveles ya peligrosos, ¿no? Entonces sí, no era solo una percepción, sino que estaba sucediendo. Y aquí hubo justamente, como muestra este gráfico, este cambio de percepción de que solo el 10% de los colombianos creían que el ambiente estaba muy bien y durante el coronavirus esto subió al 74%. Pero obviamente era una burbuja y cae nuevamente y ya está en niveles muy bajos, ¿no? 26% o 16%, perdón. Solo el 16% de los colombianos creen que el ambiente en Colombia está bien, pero está en bajada, mientras la preocupación está en alto. Entonces, fíjense cómo la seguridad y el ambiente cambiaron. Sobre las fuerzas militares, bueno, fíjense que también hay estos picos justamente que tienen que ver con coyunturas del paro nacional, en este caso, en el gobierno de Iván Duque, y esto cambia con las distintas actuaciones. Lo mismo con la policía, unos picos, esta vez no necesario, o sea, pueden haber esta relación entre que la seguridad ya no está tan, la seguridad está mucho más cuidada y la valoración que tenemos sobre los militares y los policías, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación y las redes sociales? El doctor Segura dice refundidos, están mal. Fíjense cómo también tenemos un pico especial. Desde Andrés Pastrana hasta Duque, cada vez hay una peor valoración de los medios de comunicación. Pero el punto es que a la mitad del gobierno de Juan Manuel Santos, probablemente esto tiene una alta relación con los diálogos de paz de La Habana, de la firma, el plebiscito, etcétera, es que ya llega, digamos, se equiparan las dudas o la poca credibilidad o la poca valoración que hace el público sobre este, y con Duque, pues esto ya cambia absolutamente y por primera vez en los últimos 20 años o mucho más, eh, los medios de comunicación son valorados de forma muy negativa y es parte de lo que hemos conversado últimamente, como hay no solo un descrédito de los medios tradicionales, sino que hay un abandono, ¿no? de los medios tradicionales.
Pero hoy vamos a ver cómo esto, una cosa es, como seguramente muchos de ustedes suponen, una cosa es Bogotá, una cosa son las cabeceras de los departamentos y otra cosa es la ruralidad colombiana. ¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, las redes sociales, salvo momentos muy específicos, por ejemplo, aquí en abril del 2020, cuando digamos ya estábamos como aclarando qué estaba sucediendo con el coronavirus, suele tener esta ambivalencia, ¿no? La mitad creen que está muy mal y la mitad creen que está muy bien, o digamos las valoraciones son casi idénticas, ¿no? Casi la misma cantidad de gente cree que son positivas y otras que son negativas. Y eso deja el eterno debate que incluso nos trae aquí, ¿no? No hay algún concepto absoluto. Ha tenido, por supuesto, como ven aquí, momentos donde hay una valoración positiva superior, otra inferior, pero digamos no hay grandes cambios a diferencia de todo lo que hemos visto. A diferencia del medio ambiente, la seguridad, los gobiernos, la economía, con las redes sociales no hay, digamos ahí lo que también hemos conversado anteriormente, una guerra cultural, ¿no? Estamos en dos mitades o dos grandes trozos, digamos, para no excluir que haya terceras posiciones, que determinan que sí es bueno y sí es malo, ¿no? Eh, Fíjense que, y esto es muy importante, ¿no? Porque estamos, digamos, a dos partes más o menos iguales. Pero si consideramos temas específicos, como el matrimonio civil entre parejas homosexuales, la encuesta de Invamer encuentra que la valoración positiva sobre estos temas aumentó 20 puntos en los últimos 10 años, desde el final del gobierno de Juan Manuel Santos I hasta la actualidad, ¿no? Y si vemos en adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo, subió 5 puntos en últimos 5 años, pero se duplicó en los últimos 5 se duplicó de 19 a 38%. Aún así, Andrés Sequeira dice que, fíjate la ambivalencia con que él titula este análisis, se vive pero no se siente. Es decir, una cosa es la opinión pública y otra cosa son las realidades. ¿Sí? Y aquí podemos llegar a los primeros debates. Antes se hacía con la televisión. Los medios de comunicación y las redes sociales influencian a la sociedad. Comúnmente, cuando las personas son encuestadas o preguntadas al respecto, te dicen, sí, la sociedad es muy influenciada, quizás demasiado, por los medios y las redes. Pero cuando la pregunta es hacia lo personal, usualmente evadimos esa influencia, ¿no? No, no es conmigo, esa influencia de la publicidad, de los medios, es con los otros, ¿no? Y va un poco por esto, ¿no? Es decir, que la opinión de los colombianos básicamente sobre estos temas sociales o progresistas ha cambiado, pero no necesariamente se ven reflejados en otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es, si no confiamos o cada vez está en detrimento la credibilidad de los medios de comunicación, si normalmente creemos, y aquella frase que les decía alguna vez, todos los medios siempre mienten, entonces, ¿qué es lo que hace cambiar a los colombianos de opinión? Si estamos, digamos, en dos partes más o menos iguales con las redes sociales, y ahí las discusiones sobre estos temas, ya lo conversábamos también otras veces, es una guerra cultural de valores, de identidad propia, donde las cosas pueden ser verdad o pueden ser falsas, engañosas, manipuladas, dependiendo de mi propia identidad. Eh, cómo es que cambiamos de opinión, ¿no? Y fíjense esto con el tema de legalizar el cannabis o la marihuana recreativa. Aunque todavía una mayoría está en desacuerdo, es una mayoría que se va reduciendo y que es un poco más de la mitad de las personas, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera escucharles comentar, si pudiésemos, es si alguien tiene comentarios sobre, voy a repetir la pregunta, ¿cómo creen que sucede este cambio de opinión entre los colombianos con temas como el medio ambiente y la seguridad más relacionados al coronavirus, pero también
con el consumo recreativo de la marihuana, con el matrimonio civil entre personas del mismo sexo o a la adopción de estas parejas del mismo sexo con niños, si hay un descrédito casi total o muy alto de los medios de comunicación y no nos ponemos de acuerdo o no hay un concepto absoluto sobre si la información en redes sociales es positiva o negativa. Bueno, Janfrey, me parece que esa pregunta está muy interesante, pero también siento que no tengo obviamente una respuesta, pero me parece eh, que me recuerda un poco esto que se habla mucho acerca como de las noticias programadas, un poco como que, de hecho hace poco veía por redes sociales que un periodista grababa a otro, a un directivo de la CNN, que, conversando acerca de cómo la pandemia pues fue el gran tema al que tocaba sacarle jugo y que tenía pues todo este potencial mediático y que se pudo aprovechar bastante y que ahora el tema que sigue es el cambio climático. Entonces, lo pone a uno a pensar si de repente estos contenidos que de repente muestran como unas visiones un poco más progresistas o más contemporáneas acerca de estas realidades como los temas que trae esa colación, mm, de alguna manera también los medios están como promoviendo una lectura pues más ambiental, más abierta a la digamos que a la vinculación a la vida, a los derechos civiles, a los diferentes derechos de las personas homosexuales o diferentes situaciones que de repente para las juventudes pueden ser un tema claramente importante o para las nuevas generaciones, porque no solamente los jóvenes pues tienen como esa potencialidad o no le ven esa potencialidad a esas necesidades o a esos derechos, sino que pues es como algo que con el tiempo se ha ido fortaleciendo. Entonces siento que sí, las redes sociales han ido como vinculando, democratizando la conversación, un poco como les permite a los medios analizar, bueno, de qué están hablando, qué es lo que más preocupa, qué es lo que más mueve a estas generaciones actuales, pero también siento que de alguna manera dominan o tienen todavía ese poder de, de programar y de hacernos ver a nivel global incluso, pues un tema como muy álgido, como muy delicado, como la tendencia, como lo necesario o lo urgente. Entonces, no sé, me haces como pensar mucho como en esa disyuntiva, como en ese problema que se ve allí y no tengo como una respuesta muy clara. Me encanta cómo lo asocias también a la coyuntura, pero a los momentos coyunturales del país, pero eso quisiera que lo comentara de pronto otro colega aquí en el equipo, en el grupo, pero bueno, quería como abrir la discusión un poco sobre esa parte de la programación y también de las redes sociales. Gracias, gracias. Perdona que lo diga así, digamos, sonriendo, porque justamente lo que esperaba no era que la gente llegara a una conclusión, sino justo lo que acabas de decir, como, oye, me pones a pensar, porque no lo sé, ¿no? Y justamente una de las cosas que nos enfrentamos con los estereotipos y los prejuicios es que más o menos tenemos ideas preconcebidas. Recuerdan el tema de lo neuronal, ¿no? El cerebro ya tiene como unas respuestas rápidas y cuando nos enfrentamos a información nueva, el cerebro toma dos decisiones. Una, la rechazo, porque no tengo tiempo, porque no tengo energía o porque no es posible que esto sea verdad, o pasa al sistema número dos neurológico, que es, oye, voy a abrir esta puerta, estas ventanas, a ver unas consideraciones. Pero justamente por ahí la cosa es que más que una conclusión es que nos quedemos pensativos. Para este fin de semana largo, ¿alguien más quedó pensativo que quiera compartir las inquietudes? Por acá veo un par de comentarios mientras de pronto piden la palabra. Eh, está, nos comenta Gnadia, por mi parte, descrédito total de los medios y las redes. Todos tienen intereses y no se dedican a la información objetiva. Ese es uno de los comentarios. Ah, no, es el único comentario que tenemos en el momento a Vale. través del chat. Bueno, les voy a mostrar ahora el... ¿Alguien va a hablar? Buenas. Sí. Sí, buenas tardes. Pues yo pienso que de pronto es un proceso, ¿no? Son diferentes procesos que hacen
que las personas vayan concibiendo esos temas importantes y, o sea, también a través de la información, lo que usted dice, pero de información de otra mano, ¿no? Como conversaciones y toda una serie de discursos, pues, que siento yo, ¿no? Que se dan gracias a que las personas adquieren más información sobre sus libertades, pues, pero es todo un proceso. Eso quería como decir, pues es como lo que se me ocurre, pero no, pues, no sé. Eso es muy, muy, muy bueno, Laura, lo que dices, porque justamente una de las cosas que acaba de suceder durante la pandemia y que ha aumentado es el uso de las tecnologías para llegar a conversaciones, ¿no? Por cierto, muchas personas pueden estar ya agotados de la virtualidad, aunque nos da la posibilidad, por ejemplo, de que personas de toda Colombia estén en esta charla hoy o de comunicar con personas de otros países. Pero justamente una de las cosas que encontró tendencias digitales, que ya venía cambiando, pero se dispararon durante la pandemia y aumentaron mucho más en el 2021, es el utilizar las herramientas tecnológicas para conversar. Ha habido una reducción en el uso de Internet para buscar noticias y ha aumentado para comunicarse por Zoom, por Skype, por llamadas de WhatsApp, ¿no? Por supuesto, al principio en el 2020 era porque no te podías ver con las personas, pero esa tendencia no se revirtió. Cada vez usamos más las tecnologías para conversar con otras personas, justamente por este descrédito de los medios y de las redes sociales. Sí, yo también creo que las opiniones sociales están cambiando por medio de la conversación que tenemos, ¿no? Eso es uno de los factores. Entonces ahora les voy a compartir el Digital News Report 2021, mucho más reciente, el perfil que hace el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford sobre Colombia, eh, para ver cómo percibimos los medios de comunicación con mucho más foco, ¿no? Un foco mucho más específico. Fíjense esto, vamos a empezar por qué consumimos, qué se consume en Colombia. Fíjense cómo Noticias Caracol y Noticias RCN Televisión están en el tope, ¿no? Digamos, aquí no hay ningún descubrimiento especial, pero estamos hablando de esto de medios de comunicación tradicionales, no Internet, ¿no? Sino televisión y radio, básicamente, ¿no? Y periódicos, por supuesto. Fíjense cómo las noticias regionales tienen un tercer puesto, pero además ese tercer puesto también señala que el 19% de los colombianos lo ven al menos 3 veces al día. Y eso es un porcentaje interesante porque supera mucho más lo que pasa con los demás medios de comunicación. Es decir, es cuando comparamos los medios de comunicación que has visto una vez o que ves más de tres veces a la semana, solamente Caracol, RCN y la televisión regional se mantienen unos porcentajes más o menos buenos, ¿no? Es decir, que no es coyuntural o no es, digamos, muy anecdótico verlo, ¿no? Sino que usualmente si consumes televisión, vuelves a consumir televisión como el medio más frecuente. Entonces, bueno, aquí repasamos que está El Tiempo, está Que Hubo, lo que, digamos, podemos considerar como un medio alternativo, está Caracol Radio, está Noticentro 1 CM, y de nuevo, el diario local o regional está casi al fondo, pero con un buen 12%. Es decir, que digamos aquel mito de que ya nadie lee periódicos no es tan real, no se está cumpliendo, digamos, no es tan así. Fíjense que si sumamos, hay un 40% entre noticias regionales y diarios locales, ¿no? Por supuesto, esto no se suma porque son concurrentes, es decir, la gente consume más de un medio de comunicación. Pero a pesar de todo, esta combinación está interesante. Señal Colombia, por separado de los demás medios públicos, tiene un 10%. Y la revista Semana y Cable Noticias están al fondo con un 3%, ¿no?
Pero esto es, digamos, lo que está expuesto los colombianos, y no necesariamente que les creen o no les creen, sino que están expuestos. Algo que habíamos conversado la vez pasada, que una cosa es cuánto veo y a cuánto le creo. Ahora, si hablamos de Internet, digamos, esto cambia, hay un vuelco, el ranking es distinto. El tiempo.com está arriba, y El Espectador y Caracol TV Online repite, pero aquí se cuela un medio nativo digital, es decir, que no es un reflejo de un medio tradicional como es Las Dos Orillas, ¿no? Eh, También un poco más abajo vemos a Pulso, que es un medio, digamos, un agregador de noticias, no siempre afortunado, tanto que hace poco justamente conversé con alguien que va a relanzar Pulso para ser mucho más cuidadoso en la selección de las noticias. Como un 20% están los periódicos regionales online, lo que refleja la importancia, dos importancias, ¿no? El cuarto medio más consumido es alternativo, Las Dos Orillas, pero todavía hay una cantidad importante, 1 de cada 5 colombianos recurre a los periódicos regionales, ¿no? En línea. Pero de todas maneras, vemos cómo los medios tradicionales o sus reflejos siguen como dominando. Y al final está CNN.com, Yahoo News y La Silla Vacía, otro medio alternativo, nativo digital, que, digamos, se cuela aquí y muestra que, digamos, no todo lo que se consume en redes sociales o en medios en línea, digamos, son reflejos de lo tradicional, pero el gran peso está en eso. Fíjense, y esto hay que interpretarlo correctamente. El 87% de los colombianos leen noticias a través de Internet. El 70% de redes sociales, es decir, que a pesar de todo lo que vimos anteriormente sobre el consumo de medios de comunicación, la inmensa fuente de noticias son las redes sociales. ¿Y cuál es el asunto con esto? Lo veíamos anteriormente, que con las redes sociales se confunde mucho más la opinión con los hechos, porque no hay un proceso de edición, no hay un proceso de filtrado periodístico igual, no hay las mismas técnicas de redacción, de difusión, hay desinformación que simula ser medios de comunicación o que simula ser información, sobre todo secreta, que no se quiere conocer, que no ha sido mostrada. Entonces, aunque inmensamente la gran mayoría, casi podemos decir 9 de cada 10 colombianos recurren a Internet, 7 de cada 10 lo hacen en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí vemos también la importancia de que los medios tradicionales tengan una presencia en línea, en redes sociales, pero, digamos, el descrédito hace que, digamos, estemos en una batalla un poco desigual, ¿no? Los medios impresos todavía tienen un 24%, es decir, 1 de cada 4 colombianos recurre a ellos, y la televisión, a pesar de Netflix, a pesar de las muchas pantallas, todavía tiene un peso bastante interesante, ¿no? Y hay un reflejo, ¿no? ¿Cómo nos informamos? A través del teléfono, ¿no? Es la gran mayoría. 8 de cada 10 colombianos o 4 de cada 5 utilizan un teléfono inteligente para conectarse a Internet. Ahora, solo el 15% de los encuestados dijeron que pagan por ver noticias, es decir, que son capaces de invertir cierta cantidad de dinero por llegar a los contenidos premium o especiales, ¿no? Esto obviamente puede tener tanto una relación con el descrédito de los medios como con aspectos económicos, ¿no? Y la mitad de los encuestados comparten noticias. Y ya vimos la vez pasada que 1 de cada 4 adultos admiten que han compartido información falsa y 1 de cada 3 lo hicieron sin saber que era falsa. Entonces, vemos que cómo nos estamos comportando, ¿no? Y aquí se comprueba. La gente tiene 40% de confianza en las noticias y 45% en las noticias que uso. Es decir, esta encuesta revela esto que ya se había visto en Argentina, en Sudáfrica, en Nigeria y en Reino Unido. Es decir, que casi la mitad de los encuestados en Colombia admiten
que probablemente las noticias que leen no sean reales. Por eso no hay que ver una relación directa entre los medios más consumidos y los medios en los que más creen, ¿no? Porque justamente casi la mitad, similar a lo que pasa con las redes sociales, no creen en las noticias. Esto pudiese tener una consecuencia buena si tuviésemos una alfabetización mediática e informacional más distribuida. Es decir, si todos tuviésemos las herramientas para la lectura crítica de los medios, no confiar en los medios, aunque los vea mucho, tendría una visión crítica, ¿no? Y no solo de descrédito, sino, digamos, particularizar esta noticia o este reportero o este titular es problemático y no digamos, todo el medio en general. Como no es tan extendida esta alfabetización mediática, entonces termina en un descrédito de las instituciones, que no siempre es positivo, ¿no? Es decir, hay que criticar a los medios de comunicación, pero hay que valorar también el periodismo que se hace de forma juiciosa y que tiene incluso consecuencias importantes como tumbar leyes injustas o la destitución de funcionarios corruptos. Ahora, la confianza en las redes sociales es mucho más baja, ¿no? Solo el 36% de los encuestados creen que leyeron, pero aún así la inmensa mayoría también las consumen, ¿no? Entonces, fíjense, no hay una relación directa. Y entonces lo vamos a ver aquí claramente. ¿Cuáles son los medios en los que los colombianos confían más? Entonces la televisión regional sube altamente al primer lugar y ya no supera, pasa del tercero en consumo en el primero en confianza. Y esa es la primera relación que tenemos, ¿no? Y lo mismo, fíjense cómo pasa con Noticentro 1CM. Pero más importantemente es Señal Colombia. Señal Colombia estaba casi al final entre la cantidad de colombianos que lo consumen, pero está en el tercer lugar en confianza. Es decir, esto lo que revela es que no hay una relación directa entre la cantidad de rating y la confianza. Es más, uno pudiese decir que es casi al contrario, ¿no? Es decir, los medios más vistos están en el cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. En los cuarto, quinto y sexto están medios tradicionales, es decir, que aunque están altamente expuestos, no conciben no logran alcanzar unos niveles de confianza, digamos, que tengan una relación directa con su rating, ¿no? Pero positivamente, hay que destacar que de estos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 medios de comunicación que hay una cantidad de confianza bastante alta, digamos, dentro del descrédito. Recuerden que el descrédito llegaba al 87%, entonces vemos cómo algunos superan al 50%, eso es bueno, es decir, los tres medios regionales, el medio público y los tres medios tradicionales superan el 50%, incluso Semana, que no tiene una exposición tan alta también, cumple con esta regla de la confianza. Y entonces, digamos, tiene justificación que la gente consuma medios regionales porque les cree mucho más, ¿no? Por supuesto que fíjense que hay unos picos especiales, ¿no? Por ejemplo, Las Dos Orillas es un medio nativo digital, alternativo, y es el que tiene un valor intermedio y más alto junto al Pulso y La Silla Vacía. Es decir, una de cada 3 personas no sabe qué creer de estos medios nuevos o estos medios, digamos, alternativos. Y por el otro lado, podemos ver que si medimos la desconfianza, Noticias, RCN, Televisión y que hubo tienen los más altos. Digamos, esto no es tan sorpresivo sabiendo, por ejemplo, algunas coberturas que las audiencias han reclamado falta de transparencia o falta de seriedad o contenidos engañosos. Y por supuesto el que hubo, justamente propiamente por su forma, por su formato, por su narrativa, es explicable, es entendible que tenga tan alta tasa de poca credibilidad, ¿no? Y también hay que resaltar al mismo tiempo como los medios
que están en el tope de confianza, al mismo tiempo son los que tienen la desconfianza más baja, ¿no? Es decir, no solo los medios regionales como City TV, Teleantioquia, Noticentro 1 o el público de Señal Colombia, sino es el que tiene menos cantidad de personas que creen que son desconfiables, ¿no? Esto muy importante. Ahora, este es un dato que me encanta, ¿no? Resolvamos este prejuicio. ¿Cuáles son las redes sociales y aplicaciones de mensajería más usadas? Pues probablemente mucha gente me ha respondido Twitter y de repente, sí, al ojo por ciento, o si tenemos una opinión, digamos así, sin números, mucha gente creería que Twitter es lo más usado. Y no, Facebook es todavía la reina de las redes sociales, ¿no? Fíjense cómo casi 7 de cada 10 usuarios admite que lo usa para buscar noticias en Facebook. Por supuesto, esto es preocupante por las normas comunitarias, por el incumplimiento o por las burbujas de información, las cámaras de eco, lo que vamos a ver la próxima vez, pero el 84% lo usa para cualquier fin, casi tanto como WhatsApp, ¿no? Quizás por eso cuando hubo esta caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, la mayoría de los usuarios no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, Facebook está al tope del uso para buscar noticias, pero si consideramos cualquier fin, WhatsApp está arriba, pero ligeramente, ¿no? Entonces, hay que mostrar claramente cómo Twitter está muy abajo, apenas superando Facebook Messenger, la compañía no solo ahora lo va a cambiar, no solo cambió este nombre a Meta, Facebook se va a llamar Meta, sino que va a unir Messenger con WhatsApp y va a desaparecer. Entonces Twitter es casi marginal para buscar noticias. Pero por supuesto que tenemos el sesgo o tenemos la percepción de que ahí es donde están sucediendo las noticias, donde están sucediendo las cosas, y no, es en Facebook. Voy a hacer otro break para escuchar comentarios, ideas, preguntas sobre estos datos. Voy a poner aquí lo de la confianza de los medios para ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo y cómo sienten esto de la confianza que hay sobre los medios regionales y sobre el canal público Señal Colombia. Buenas tardes. Yo soy Silvia Medina y quisiera participar. Hola Silvia, dígalo, te estamos escuchando. Bueno, pues yo la verdad me esperaba pues otro enfoque en la charla porque pues acá estamos hablando más de consumo de medios y no de hábitos de consumo en general a causa de los estereotipos planteados en los medios. Entonces, pues yo quisiera como plantear el tema de Halloween, por ejemplo, que es como una ocasión que usan muchos comercios para vender cosas, vender disfraces, vender fiestas y todo eso, y que está muy publicitada en los medios. Entonces, estos medios de los que hablamos, pues Caracol, hay mucha dinero que se va para publicidad, para marcas y todo esto en estos momentos, y eso también produce unos cambios en los hábitos de consumo no enfocados en un medio o en otro, sino enfocados en hábitos de alimentación, hábitos de vida. Entonces, eso era lo que yo pensaba que íbamos a plantear más, porque creo que los medios más allá de cuál sea el medio, si es una red social, si es un medio de confianza o no tradicional o alternativo, creo que lo que pasa con los medios y lo que ha hecho que haya esta gran confusión, cada vez más creciente, es que los medios están siendo un contrapoder a una tradición y a una educación que se hace en la familia o en el colegio,
y están participando sin ser responsables de esto, ¿no? Porque uno habla con gente de los medios y dice, ah, no, pero es que la propaganda tiene que salir alguien fumando y es a los papás de educar al niño para que no fume y no siga lo que ve en la publicidad, ¿no? Entonces, eso me parece pues gravísimo porque los medios se encargan es de vender información, de venderla según los intereses de los que están detrás, pero poco se plantean esa responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces creo que los medios alternativos lo están haciendo, pero pues muy poco a poco, porque en realidad los que más tienen difusión son los que tienen toda esa parte de atrás de dinero, de intereses, que les interesa vender un modo de vida y unos hábitos de consumo que se estandarizan cada vez más en un mundo donde pensamos que pues la hamburguesa es un alimento ideal, ¿no? Entonces, entonces no pensamos si es nutritivo, no, no es que lo vemos en las películas, no es que vemos la propaganda, no es que hoy hay descuentos. Entonces, todo eso creo que se ha dejado de lado y va más allá de qué tipo de medio consumimos. Es, bueno, los medios están planteando unos hábitos de consumo y unos hábitos de vida, de valores que no se están responsabilizando por eso. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Silvia. No sé si alguien más quiere comentar, si no le respondo a Silvia. Sí, Nancy tiene la mano levantada y luego Nancy Castañeda. ¿Deseas, Nancy, abrir tu micrófono para que te podamos escuchar? Listo. Sí, muchas gracias, Lorraine. No, pues me causó curiosidad, pues este dato que es un contraste, digamos, interesante entre la cantidad de personas que consumen determinadas fuentes de información y frente a la confianza que las personas demuestran frente a esos otros medios que no son el fuerte en cuanto a cantidad, ¿no? Pero entonces me causa curiosidad es y desde tu lectura y desde lo que tú conoces, Gianfredi, ¿cómo ves tú el asunto, digamos, de cuáles son los criterios que conformarían esa confianza? O sea, digamos que las personas, o sea, uno dice, sí, yo confío en ese medio por estas y estas razones, ¿no? O sea, como cuáles vendrían siendo, no sé si el término sean criterios o razones por las cuales uno puede decir, confío en este medio y en este no, ¿no? No sé si hay algo sobre eso. Gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces, digamos, por el comentario de Silvia, ¿no? Y voy a rescatar con la primera reflexión que hizo Lorraine, ¿no? Es que hay una teoría de las comunicaciones llamada agenda setting que justamente señala que los temas que conversamos entre nuestros amigos, en la familia, en la sociedad, incluso en los congresos, en los parlamentos del mundo, tienen que ver con los temas que seleccionan los medios de comunicación para la discusión y el enfoque que se le da al respecto. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, dentro de 48 horas empieza la COP26 en Glasgow, Escocia, y la cobertura de los medios de comunicación puede ser vista como alarmista, puede ser vista como política, puede ser vista como científica, depende de la forma editorial. Pero hasta los 70 o cerca de los 80 había estudios sobre la televisión de la influencia de los medios de comunicación sobre los niños, sobre los hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Y hasta ese momento sí se señalaba cómo se establecían trends o tendencias, ¿no? Las marcas que aparecían publicitadas, no solo en piezas, digamos, tradicionalmente publicitarias, sino
posicionadas entre los artistas que interpretaban telenovelas o cine, o en anuncios de revistas o periódicos eran usados, digamos, personajes muy conocidos para posicionar estilos de vida. Sin embargo, con la llegada de Internet y con los medios, con los nuevos medios y con esta, digamos, exposición a distintas pantallas, esta teoría, como antes existió la de la inyección hipodérmica, digamos, se quedó corta con los nuevos sistemas comunicativos, ¿no? Básicamente es que ahora los medios de comunicación son solo un protagonista secundario, incluso terciario, dentro de la formación de opinión pública. Y era la reflexión que les quería llevar con estos dos datos, ¿no? Uno, el 80% o más de los colombianos creen que los medios son poco confiables, ¿no? Y aunque consumimos muchos medios de comunicación, solo confiamos en los regionales, que de repente están menos cooptados por las agencias publicitarias y las empresas, ¿no? Pero además hay que diferenciar que los intereses comerciales de otros tipos de intereses. Es decir, los intereses comerciales, por supuesto, aunque son varios dentro de la libre empresa, tienen que tener la limitación o un marco donde, como señalas, la hamburguesa sea presentada en su justo valor, ¿no? Tú puedes promocionar como que es una mejor hamburguesa, pero justamente como la ley del etiquetado, se tiene que señalar que tiene altos valores de grasa, de azúcares, de sal, que son dañinos para la salud a largo plazo, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a Internet, gracias a todos estos nuevos medios y narrativas, ahora dentro del ecosistema informativo juegan las ONG, juegan las fundaciones, juegan las iglesias, juegan los partidos políticos, juegan los activistas, y entonces ahora la formación de opinión pública no está tan supeditada, la formación de estilos de vida ya no está tan supeditada a los medios de comunicación, ni siquiera a los medios de comunicación alternativos, ¿no? Por esta mezcla de descrédito y de menor consumo, es decir, cada vez menos personas usan medios tradicionales o medios alternativos en Internet, y aunque los consuman no les creen, ¿no? Entonces, aunque sí hace falta una responsabilidad de los medios de comunicación, es una reflexión necesaria en la distribución de la publicidad, que la publicidad claramente se pueda entender como publicidad, que no tenga un mayor volumen, que no tenga un mayor brillo, que sea presentado justamente como una pieza que no es información, que no es entretenimiento. También hay que considerar todos los otros elementos formadores de opinión, aparte de la familia, aparte de la escuela o del trabajo, que juegan ahora, ¿no? Entonces, por eso los mostré aquí, porque ahora, especialmente para los más jóvenes, la formación de gustos, de tendencias, tiene que ver con lo que consumen en redes sociales y no con lo que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Pero es una reflexión abierta, digamos, esto no es una verdad como una catedral, sino justamente lo que quería hoy, por eso cambié el formato, es mostrar datos para que tuviésemos reflexiones, ¿no? Para que tuviésemos debates, y creo que Lorraine debe estar feliz, o por lo menos eso fue lo que le entendí, de que se formen debates, ¿no? Posiciones encontradas que no necesariamente son definitivas, ni están forjadas en piedra y que pueden cambiar, se pueden intercambiar. La segunda, yo creo que lo respondí, pero para repasar, sí. Creo que la gente está expuesto a medios de comunicaciones tradicionales, aunque no les cree y aunque ve poco otros, les cree más. Yo voy a citar a la periodista Luzmely Reyes, quien ha ganado una cantidad de premios de libertad de expresión en los últimos 2 años, diciendo que en Latinoamérica el gran problema que tienen los medios alternativos es que son muy recientes, ¿no? Y entonces se tienen que ganar la confianza de la gente. Pero también las audiencias, es decir, muy poca gente consume medios alternativos porque no sabe que existen o no están suficientemente mercadeados, distribuidos, conocidos,
pero al mismo tiempo, digamos, y aquí es el punto, un punto que quiero tocar, es que los medios alternativos perpetúan mucho menos o están casi siempre libres de estereotipos raciales, étnicos, religiosos, económicos y políticos que se reflejan en los medios tradicionales, ¿no? Es decir, en los medios alternativos hay muchas más mujeres frente a las pantallas o como jefas de ediciones, hay muchos más personas afrocolombianas involucradas, hay reporteros indígenas, de minorías, justamente porque están en lugares fuera de Bogotá, se parecen mucho más a las audiencias con las que están conversando. Entonces, alejarse de estos estereotipos, digamos, de los parámetros de belleza, de quiénes son los que deben aparecer en televisión, el tipo de, digamos, parámetros normativos en cuanto a orientación de género o a orientaciones ideológicas, no están tan mostrados porque, digamos, no tienen estos intereses de vieja escuela o de agendamiento que tienen los medios tradicionales, y ese parecido a las audiencias creo que es lo que los hace mucho más creíbles, ¿no? Hablan como sus audiencias, se parecen a sus audiencias, suenan a sus audiencias, su tamaño mucho más reducido les permite escuchar a las audiencias, que es esencial, les permite tener unos canales de interacción mucho más abiertos, mucho más amplios, y creo que eso es lo que les permite generar confianza. Voy a compartirles ahora un informe distinto para llevar a una reflexión distinta. Comunicaciones en los hogares, según un informe del DANE, que aunque dice 2020, fue publicado el 14 de septiembre del 2021. Por supuesto, tardan en procesar todos los datos, pero vamos a derrumbar algunos mitos que creemos sobre el consumo o los hábitos de Internet y de medios de comunicación dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí hay un porcentaje de quienes usaron Internet en cualquier momento, en cualquier dispositivo, es decir, se conectaron de cualquier forma. Y mientras más oscuro es más el uso, y mientras más claro es menor el uso, ¿no? Entonces, ven claramente cómo Bogotá, en Cundinamarca, está bien concentrado ahí, también en Antioquia, y claramente en las zonas más rurales mucho menos. Pero vamos a ver las distintas gráficos, a ver si las cosas son como las imaginamos o son un poquito distintas. Por supuesto, ya lo he adelantado, y es claro que hay distintas realidades en el país. Lo primero, mucha gente consume medios de comunicación en línea o medios de comunicación tradicionales o recurre a las redes sociales, pero todo esto cambia según dónde se encuentre, ¿no? Entonces, quienes tienen una computadora o quienes tienen una tablet o quienes tienen una portátil, bueno, eso cambia. Fíjense cómo en los centros poblados y rural diverso, solo el 10% de los entrevistados tienen un computador de escritorio, una portátil o una tableta, ¿no? Apenas el 10%. Y otro 7% tiene una portátil. Y eso cambia muchísimo cuando vemos las cabeceras o como vemos el total nacional. Si comparamos cabeceras con centros poblados, fíjense como casi la mitad de los hogares tienen un computador, ¿no? Pero 35% tienen un portátil. Entonces es una diferencia abismal, es decir, triplica, cuatriplica lo que sucede en los centros poblados rurales. ¿Qué pasa con el televisor? Bueno, justamente lo que habíamos conversado, o sea, mucha gente ve medios tradicionales televisivos, porque a diferencia de las computadoras, a pesar, en los centros rurales, en los centros más pequeños, 80% de los hogares tienen un televisor de cualquier tipo. E incluso, fíjense, 28,7 tiene uno de última tecnología o, digamos, de alta calidad. Es decir,
que una cosa es consumir televisión y otra cosa es saber dónde se están consumiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un televisor y otra cosa es el tipo de uso que le damos, ¿no? Entonces, en las cabeceras el 65% tiene cable, pero apenas 8% en los centros poblados. Es decir, que en los centros poblados rurales o dispersos, la inmensa mayoría del uso de los televisores es para ver señal abierta, es decir, medios tradicionales. Entonces, ya tenemos un cuadro. Solo el 10% tiene un computador de algún tipo, pero el 80% tienen televisión. Pero los que tienen televisión en los centros rurales o dispersos solo tienen señal abierta. Entonces, ahora se explica un poco o se matiza un poco de cómo es esto de que mucha gente está expuesta a los medios de comunicación tradicionales a pesar de la pandemia, a pesar de las nuevas tecnologías. Bueno, justamente por la distribución de los dispositivos, ¿no? Es decir, tenemos televisores, pero ¿para qué los usamos? ¿Qué pasa con quienes tienen televisión abierta? Bueno, vemos que ya es un poco más estandarizado la proporción entre la análoga y la televisión digital terrestre. Ahí no hay mayor diferencia. Pero ahora vamos a ver, ¿quiénes están conectados a Internet? Bueno, no hay sorpresas, o no considero que haya sorpresas en mostrar que el 78% de los hogares de Bogotá tienen Internet en su casa, ¿no? Mientras que vamos a ver al final, en el fondo, vemos cómo solo 3,1% de los hogares en Baupés, solo el 7% en Bichada, solo el 13,2% en Chocó. Entonces, claro, no, en los centros rurales no hay casi computadoras, hay muchos televisores, pero también hay una gran diferencia, así como pasa con el televisor y el uso que le damos, si podemos ver cable o señal abierta, y una cosa es tener un computador y otra cosa es que ese computador esté conectado a Internet. Pero quiero que se fijen muy bien, sobre todo para los próximos gráficos que vamos a ver, lo que pasa con Bichada. Como solo el 7%, o sea, está casi en el fondo, solo por encima de Baupés, solo el 7% de los hogares tienen Internet. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los hogares que tienen Internet fijo o que tienen Internet fijo y móvil o los que tienen móvil? Entonces, en las cabeceras, obviamente, esta conexión, donde vimos que Bogotá está arriba con el 78%, la inmensa mayoría de las ciudades cabeceras están conectados a una Internet fijo, es decir, tienen Internet en su casa a través de una compañía. Y además, recurrentemente tienen conexión a Internet en sus móviles, ¿no? Es decir, como mucha gente tiene conexión, digamos, en su hogar, no es tan necesario que todos, que tengas tantas líneas, porque puedes compartir el Wi-Fi, ¿no? Básicamente. Tienes en tu casa y varios se conectan, tu hijo se conecta en la tablet o los mayores se conectan con el celular o estás viendo Netflix en tu televisor, es decir, no necesitas nuevas conexiones. Pero en los centros dispersos o rurales pasa lo contrario. Menos de la mitad tiene Internet en su hogar, por tanto tienen que recurrir al celular. La inmensa mayoría, casi el doble de que en las ciudades más grandes, recurre a la conexión a través de su celular. Entonces fíjense cómo sí hay una relación directa entre la disponibilidad de la tecnología y el uso de la tecnología. Pero recuerden a Bichada con su 7% de hogares, porque ya lo vamos a ver más adelante. Ok, pero otra cosa, tienes computador, pocos computadores o muchos computadores, tienes televisor y te puedes conectar a cable o no, y puedes tener Internet en tu casa o no. Pero fíjense cómo en los centros más pequeños, si sumamos el que el servicio sea considerado como malo y muy malo, se llega casi al 60%. El 60% de quienes están en ciudades pequeñas, rurales, dispersas, consideran que su Internet es muy malo, mientras que en las cabeceras pasa justamente lo contrario. Más del 60% considera que es bueno. Es decir, volvemos a esto.
En las ciudades pequeñas hay muchos televisores, casi todos conectados a señal abierta, pocos computadores, aún menos la conexión a internet, y si están conectados la conexión es malísima, ¿no? Entonces, los hábitos de consumo de medios de comunicación están atados, por supuesto, a la disponibilidad, ¿no? No puedes elegir tanto si estás en un lugar donde la internet es muy mala o no se ven más de cierta cantidad de canales, ¿no? Y todos nacionales. Al mismo tiempo vemos cómo la inmensa mayoría de las conexiones en la ruralidad son las más lentas, ¿no? Hay un pequeño porcentaje, fíjense, si sumamos el 63 y el 15 de las más lentas, te da un 78%, es decir, es muy poca la cantidad de personas en las ciudades de la ruralidad que tienen conexiones buenas o rápidas, ¿no? Esto concuerda con el servicio. Por supuesto que una cosa es la velocidad y otra cosa es la calidad, ¿no? Es decir, si hay mucha intermitencia o sea, hay muchos momentos en que no tienes internet. Es algo distinto no tenerlo que cuando lo tengas que sea muy rápido, ¿no? Entonces, hay una pequeña cantidad, menos del 20%, de colombianos en las ciudades más pequeñas que tienen un internet rápido, pero la inmensa mayoría dice que es muy malo. Lamentablemente podemos también ver que se paga mucho más, es mucho más caro tener internet en las ciudades pequeñas. Ahora, este gráfico analiza qué pasa con los que no tienen conexión a internet voluntariamente o involuntariamente, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y entonces en azul más oscuro vemos el total nacional, en gris las cabeceras y en el azul más claro los centros pequeños. Y fíjense cómo en los centros pequeños el 28%, uno de cada tres hogares dice es que no hay internet. No tengo porque no hay internet, ¿no? Pero por supuesto el no sé usarlo o no tengo cómo conectarme es superior no solo a las ciudades más grandes, sino al promedio nacional. Irónicamente, es en las poblaciones más pequeñas donde el no lo considero necesario es más bajo, ¿no? O donde es muy costoso es más bajo. Es decir, en las zonas más pequeñas no tienen internet, pero son las zonas donde más personas consideran que es barato o que no es tan caro y que sí es muy importante. Es decir, que hay todo un nicho, ojalá con esta nueva ley de internet, de crear estos planes más pequeños y además que no puedan ser cortados porque son un servicio público, pueda darle vuelta a esto, ¿no? Una conectividad mayor en las zonas rurales dispersas o más pequeñas. ¿Por qué no tengo una computadora? Sucede, digamos, es distinto a cómo se ve el Internet, ¿no? Pero por supuesto es mucho más la cantidad de poblaciones que admiten no saber usarlo, pero es mucho más pequeña la de no están interesados. Pasa lo mismo, ¿no? Mucha más gente en la ruralidad están interesados en tener un computador, pero no lo saben usar. Entonces hay un nicho, ¿no? Porque hay muy pocas computadoras, pero hay un interés mucho más grande. Justamente por eso el 60% están conectados a través de los celulares. Pero recuerden Bichada con su solo 7% de conectados, ¿no? De hogares conectados. Porque vemos aquí quienes usaron un computador de cualquier tipo. Y entonces, de nuevo, Bogotá está arriba con el 55%, más de la mitad de las personas que habitan en la capital han usado un computador. Y también vemos al fondo Bichada con 8,3. Solo 8,3 personas, o solo 8 de cada 100, esto es más o menos 1 de cada 12 personas, han usado un computador, por supuesto. Esto tiene sentido con que solo el 10% tiene computadoras, etc. Y en el final, o al fondo, vemos a La Guajira, Baupés, Amazonas, Chocó, justamente la ruralidad y el nicho de lo que estábamos hablando.
pasa lo mismo, ¿no? Cuando usamos esta gráfica para ver cuántas personas han usado un computador portátil o de escritorio, entonces este 55% está separado. Mucha más gente ha utilizado un portátil, pero estos números caen dramáticamente cuando estamos viendo centros poblados o dispersos. Este es curioso, ¿no? ¿Qué sabemos hacer en las computadoras? Bueno, obviamente aquí muestra cómo casi todo el mundo sabe copiar o mover un archivo o carpeta, pero utilizar un lenguaje de programación especializado ya está al fondo, ¿no? Es lo que menos sabemos hacer. Pero aquí está una curiosidad, descargar o instalar programas. Es algo que pareciera bastante usual, o una de las habilidades de la alfabetización mediática e informacional que se esperaría que todo el mundo tuviese, ¿no? Pero menos de la mitad de las personas en todo el país o en las cabeceras saben hacerlo, y esto se reduce a que 2 de cada 3 no saben cómo instalar un programa en sus computadoras, ¿no? Entonces vemos que una cosa es llevar equipos, después llevar internet, y que este internet funcione, o que la televisión por cable funcione, exista, y otra cosa es la alfabetización mediática e informacional. Es decir, ok, estamos expuestos a los medios de comunicación, a la internet, a todas las nuevas narrativas, pero tengo que saber interpretarlas, o tengo que saber usar los equipos adecuadamente. De nuevo, quienes con 5 años o más han usado Internet, pues si estás en la cabecera el 78% y baja al 43%. Menos personas han usado. La frecuencia con que usamos Internet, por supuesto, tiene que ver, también hay una relación directa con que si vives en una gran ciudad o si vives en una ciudad pequeña, ¿no? Pero llegamos al dato que más quería mostrar. ¿Cuántas horas al día usamos Internet? En este caso no es Bogotá el que está arriba. Incluso Bogotá no está ni siquiera entre los 5 primeros. Vichada, el departamento con la menor cantidad de usuarios con conexión en sus hogares, o con el departamento con menor conexión a Internet, es el líder en el país en uso de Internet, el que pasa más horas al día conectado a Internet. Pero también está el Atlántico, ¿no? Entonces sí, al fondo podemos ver al Guainía, pero fíjense cómo similarmente vemos como el Chocó o Amazonas no está en el fondo. Tampoco la Guajira tiene 5,5 horas, a pesar de que estos tres están en el fondo de acceso a las tecnologías. Una cosa también es el acceso a la tecnología y otro los hábitos de Internet, ¿no? Y finalmente, para no mostrar más gráficos, sino entrar a preguntas y reflexiones, vemos como 9 de cada 10 personas que habitan en Colombia tienen un teléfono celular o lo han usado, o han usado Internet, perdón, por medio de estos dispositivos. Es decir, no todos nos conectamos, o casi la inmensa mayoría de quienes se conectan a Internet lo hacen en un teléfono móvil, y esto supera absolutamente todas las demás dispositivos, ¿no? Incluso sumando los computadores de escritorio y portátiles y los televisores, no alcanzaría al consumo que tenemos frente a el teléfono celular. Preguntas, comentarios, ideas, dudas, reflexiones, disensos. Yo tengo una pregunta. Digamos, si
que, qué se está haciendo o qué se está pensando para fomentar un uso, digamos, responsable del Internet al, digamos, llevarlo a la ruralidad en Colombia, ¿cierto? Porque, pues, según lo que usted dice, pues, siento yo que no, o no sé, pues, si hay como eso, ¿no? O sea, no es solo llevar internet, sino también narrar las problemáticas asociadas, pues, a ese consumo tan alto y que es importante y que también supongo no, pues, sé que tiene efectos sobre, digamos, los intereses de las personas y eso. Eso por un lado, tengo esa pregunta. Y lo otro es que si un medio, por ejemplo, de entretenimiento, una página de entretenimiento, se puede considerar pues como un medio de difusión o si o sea, si hay como estudios relacionados con los consumos que derivan digamos, de ver ciertas páginas o así, de entretenimiento. Lo primero es urgente, ¿sí? Ya vimos que hubo un fraude con el tema de los centros poblados y llevar internet a las escuelas rurales. Lamentablemente, eh, fue, fue un caso de corrupción gigantesco que esperamos que eso realmente se solucione y se lleve el Internet a las escuelas. Justamente estos datos corroboran que hay un interés muy grande, pero hay un acceso muy limitado. Pero lamentablemente vamos muy lento con el tema de alfabetización mediática e informacional. Primero presentamos las herramientas tecnológicas y después su uso. Eh, lo que se ha visto en otros países, digamos que el acceso a Internet es mucho más distribuido o que tiene mucho más alcance, son procesos de transculturización de, de los pueblos indígenas o llevar estilos de vida urbanos a las zonas rurales, digamos porque no se fomenta. Por supuesto que también hay iniciativas de reporterismo comunitario, de protección de áreas protegidas, educación bilingüe, es decir, también se abre la posibilidad de estas cosas, pero lamentablemente digamos, las políticas que existen actualmente son de masificar las tecnologías y el acceso a las tecnologías, pero no necesariamente tenemos programas de formación y alfabetización mediática. Como director de Colombia Check, casi siempre recibo unas 2 o 3 llamadas semanales de intereses de instituciones, de universidades, de incluso de empresarios, pero lo que no hay es una unificación, no hay una política estatal digamos, nos guíe o una guía de formación que nos lleve digamos, a crear programas digamos, para el uso responsable del Internet o el uso responsable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digamos, un poco como sobre la marcha. Sí, bueno, las páginas de entretenimiento o los medios de entretenimiento están incluidos en estas encuestas porque, digamos, no están separados, pero es importante señalar justamente que el consumo, estos son consumos, digamos, promediados o genéricos, a pesar de que hay esta diferenciación entre centros grandes y pequeños, pero sí, hay nichos específicos donde consumen Internet o medios de comunicación más enfocados en intereses particulares, ¿no? O sea, es decir, no solo los jóvenes o las personas de más edad consumen Internet distinto, sino que el uso de esto para entretenimiento, por ejemplo, el streaming, para ver películas, para ver series o para consumir noticias de farándula, es un consumo importante, pero a pesar de todo, el uso de buscar información, buscar noticias, usar servicios como Internet o las llamadas superan el hábito o sea, no es tan grande en comparación con los otros usos que cotidianamente le damos a la Internet. Nancy Castañeda, veo que tienes la mano levantada, así que cuando quieras.
Sí, pues que te quería consultar, bueno, no conozco esta encuesta que nos está socializando, pero creo que hay otro factor que incide importante, sobre todo en regiones, el tema del servicio de energía eléctrica, ¿no? O sea, porque pues todavía hay zonas del país en las que este servicio no es permanente o por otro lado no existe todavía, o sea, que eso tampoco no sé qué tan claro estará en la estadística nacional, pero ocurre todavía que hay zonas del país que el servicio solo funciona en determinados momentos del día y otros donde todavía pues hay que funcionar con velas, ¿no? Con espermas, que también se conocen así en región. Entonces, hay un asunto allí también es decir, uno piensa el servicio de Internet como que debe ser un servicio básico, ¿no? Y en estos tiempos, pues fundamental, pero la energía sigue siendo otro asunto que no se resuelve, ¿no? O sea, es como un asunto del desarrollo del país también como por etapas. Hay zonas del país que todavía están muy primarios, pues en muchas cosas, ni siquiera el agua potable en muchas zonas, ¿no? Entonces creo que pues eso también hace parte de lo complejo que es, primero que haya cobertura de internet en todo el país, y por la geografía nacional también pues creo que hay una incidencia allí. Por otro lado, pues no garantizar todavía servicios básicos y pues para esas zonas es aún más remoto el asunto de contar con un servicio que sea permanente y especialmente de calidad. Nancy, yo creo que eso es un dato absoluto, ¿no? Es decir, justamente por eso, probablemente, aunque tengamos internet en los centros rurales o más dispersos, sea tan malo, porque los cortes de energía hacen que la intermitencia sea mucho más alta. Pero justamente en el 2016, cuando se firman los diálogos de paz en La Habana, el gobierno nacional tuvo que admitir que los servicios públicos en las zonas rurales eran pobres o que o que la inversión en infraestructura era baja o nula en algunos casos, ¿no? Entonces sí, es importante señalar que los servicios básicos son muy pobres, y por eso tanta gente recurre a comprar un celular y conectarse a internet, así, porque probablemente no puedas esperar que te conecten en tu hogar o que siempre haya energía eléctrica en tu hogar, porque tiene que pasar todo, ¿no? Tiene que tener internet en tu hogar, tiene que ser de calidad y tiene que haber luz eléctrica. Entonces, lo más fácil es comprarse un celular y conectarlo a internet. eh, y cuando hay luz, llenar la batería, ¿no? Pero Internet es recientemente un servicio público en Colombia. Apenas tiene meses de la ley que fue implementada y bueno, ahora hay que esperar, digamos, qué significa esto en términos prácticos, ¿no? Pero sí, el tema de los servicios públicos es esencial para explicar estos datos. En el chat Silvia nos comenta que le llama la atención cómo la categoría del DANE de centros poblados es también el nombre de la empresa que se comprometió a llevar Internet a territorios rurales con el multimillonario contrato otorgado por el Ministerio de las TIC. Me gustaría si alguien quisiera comentar cómo ve este tema de una cosa, si ve una relación clara entre por qué a pesar de todo siguen los medios tradicionales siendo los de mayor audiencia y por supuesto como aquí hay un ángulo, no toda la explicación, pero uno de los ángulos es que hay muchos televisores con señal abierta en la ruralidad, ¿no? Es decir, tengo que ver estos canales tradicionales porque hay pocas opciones. Y cómo ven el tema de que los medios, digamos, más nuevos, más alternativos, puedan llegar a mayores audiencias, eh, ya que están conectados 9 de cada 10 colombianos a Internet por el celular, pero no necesariamente eso lleve a que tú busques información acertada o busques los mejores medios. Entonces,
Una cosa es no poder elegir porque lo único disponible es una señal abierta en el televisor, y otra es que cuando puedes elegir no necesariamente sabes dónde buscar información. Yo quiero decir algo frente a esa pregunta, de hecho me parece muy interesante porque pues uno siempre se dice, pero pues si hay cosas de muy buena calidad, ¿por qué no las consumimos, no? Como consumimos o como llegamos a información de muy mala calidad, que es creo que lo más frecuente, si no la estamos buscando, pues siempre nos llega esa información. Yo he oído que tiene algo que ver con los algoritmos que manejan todas estas redes sociales y pues el mismo Google, ¿no? Cuando estamos buscando algo no es lo mismo lo que yo busco desde mi computador que lo que busca mi compañero al lado desde su computador, porque ya le ha hecho como todo un rastreo de gustos, de páginas que ha visitado y todo eso. Y creo también, y es lo que he oído, que estos mismos medios sí, se encargan de ocultar información que a ellos no les beneficia, ¿no? No me dan plata por promocionarlo, entonces más bien lo dejo opaco. Entonces lo que me he dado cuenta es que no lo promocionan si no tiene como ese peso de, uy, detrás de esto hay tal interés. Me pasó hace poco con algo que publiqué de todos los desechos plásticos que deja solo comprar un disfraz de Halloween, ¿no? Entonces estaba estudiado, decía que el equivalente de los desechos que deja una noche de Halloween es 83 millones de botellas de plástico. Entonces lo que me di cuenta es que en realidad las redes lo que quieren es fomentar el, la celebración, hay muchas fiestas, hay muchas ventas de productos para Halloween. Entonces, pues yo hice mi ensayo, pero pues todos lo pueden hacer porque en realidad está en una fecha donde solo se promociona eso, y yo pues puse una información que era contraria a eso y no se movió, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, y cómo alguien está decidiendo a qué es lo que usted puede ver multiplicado y varias veces con insistencia, porque yo digo, es humano, si me insisten, pues yo voy a ir a ver, ¿no? Pero si no aparece ni siquiera en mis búsquedas, pues no voy a saber que existe y no voy a descubrirlo, sino después de mucha insistencia yo buscándolo, no que los medios me lo presenten, ¿no? Bueno, es importante que diferenciemos el funcionamiento de los medios de los algoritmos de las redes sociales. Los medios no son necesariamente fábricas malvadas que solo promocionan contenido interesado, porque allí estamos los periodistas, estamos los seres humanos, digamos, interesados en impulsar causas sociales y reporterismo de todo tipo, ¿no? Hay que recordar que cuando se descubrió el escándalo de centros poblados, que terminó en la renuncia y huida de la ministra, todos los insumos que usaron los congresistas y los senadores fueron reportajes de medios de comunicación, ¿no? Que pudo ser más rápido, sí, por parte de los políticos, pero fíjate lo que está pasando con los Pandora Papers, como presidentes latinoamericanos están siendo cuestionados por su accionar, o lo que pasó con el reportaje de Odebrecht o de Offshore Leaks. Es decir, muchos medios de comunicación en el mundo han digamos, revelado lo que está sucediendo con la corrupción. También hay que diferenciar la información periodística dentro de los medios que la información publicitaria y la información de entretenimiento, ¿no? Son, digamos, están dentro de estos mismos canales, pero hay que diferenciarlos. Entonces los medios podrían no cubrir un tema, pero no tienen la capacidad de ocultarlo, digamos.
Si está allí, no lo podemos ocultar, justamente por lo que les dije que no solo los medios juegan, ahora todos los demás también tenemos la posibilidad de incidir, e incluso fíjense cómo temas como el feminismo no provino, o las protestas sociales no vienen de los medios de comunicación, sino al contrario, viene de la sociedad, y se utilizan las redes sociales para posicionar temas que los medios no han cubierto aún, ¿no? Entonces, digamos, es una competencia, digamos, desigual, pero no es absoluta. No estamos en los 80, donde solo lo que aparece en la televisión y los medios de comunicación imponen opinión pública, sino que ahora hay todo un ecosistema. Ahora, con los algoritmos de redes sociales, más que estar a favor o en contra de algún tema, lo que se ha descubierto es que le muestran mucho más veces a los usuarios los temas que causan que tú pases más tiempo frente a las redes sociales. Entonces, algunos pueden ser a favor de Halloween y otros en contra, pero no se oculta o se disminuye un tema más allá de tus propios sesgos. Es decir, tú alimentas el algoritmo con tus gustos. Entonces, por ejemplo, alguien puede ver mucha información sobre la emergencia climática y lo que hay que actuar y cuidemos el medio ambiente, porque son sus búsquedas en Google o en las distintas redes sociales, y otra persona, justamente como señaló Silvia, al lado, como cree que el cambio climático no existe o no es tan urgente o es más importante proteger la libre empresa, o que hay que equilibrar digamos, las alertas científicas con la producción, qué sé yo, o sea, puede tener ideas distintas. Entonces, las búsquedas de Google y las búsquedas de las redes sociales le van a arrojar información distinta, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a conversar el próximo viernes sobre las burbujas y las echo chambers, el sesgo de confirmación. Es decir, vamos a ver más adelante que cómo las redes sociales nos muestran un mundo que confundimos nuestra percepción personal con la percepción de los demás, o la percepción que tenemos del mundo con cómo es el mundo, ¿no? Pero es importante señalar aquí en los hábitos cómo no solo los medios de comunicación están jugando, sino muchísimos otros actores tienen incidencia, influencia o capacidad de generar temas sociales. Justamente por eso les nombré las protestas sociales de los distintos países. Tenemos la primavera árabe con poco internet, con pocas libertades, con gobiernos autocráticos, y aún se pudo imponer en la agenda pública el tema de las protestas. Pasa con el feminismo, pero por el otro lado también lo logró Donald Trump. Donald Trump, digamos, logró imponer una narrativa distinta a la existente, o estableció, digamos, una posverdad o una narrativa alternativa incluso a los hechos históricos. Es decir, que ya no hay solo, digamos, una única versión, aunque sí hay dominantes, eso no impide que existan otras, ¿no? Entonces, básicamente la reflexión para el día de hoy es que veamos cómo hay ciertas relaciones entre la disponibilidad de la tecnología y del acceso, que eso no significa que confiemos más en el medio, aunque mucha gente lo vea, y cómo hay distintos actores, no solo los medios de comunicación, o que también hay medios de comunicación más pequeños, más recientes, alternativos, que logran establecer narrativas distintas. Voy a leer aquí el último comentario, si me permiten. Me lo escribió... sí, Lorraine. Dice, así es, James Fowler, Nicolás Christakis han investigado mucho sobre el contagio y las conexiones que se dan en redes sociales no tecnológicas. Es decir, cuando hablamos, conversamos, y las redes sociales ya existían justamente, ¿verdad? Existía primero la tribu, la familia, después las ciudades, después las conversaciones, las asambleas, etc. Y es lo que se entiende como una influencia oculta. Yo creo que esto es al respecto de por qué cambiamos de opinión con respecto a la adopción de parejas del mismo sexo o al matrimonio. Es justamente por las conversaciones que estamos teniendo fuera de línea, o que ahora estamos utilizando las tecnologías, pero digamos no es necesariamente una influencia directa en los medios de comunicación. Y dice, Fowler comenta que para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados. Muy bien.
Me encanta esta idea, ¿no? A veces tenemos más influencia sobre las personas o los amigos tienen más influencia sobre nosotros de la que nos damos cuenta. Y Silvia agrega, sí, claro, las redes sociales, como todo, no son solo malas o buenas, tienen un poco de negativo y positivo, pero hay que aprender a usarlas y se hace urgente esa capacitación. Bueno, yo creo que por el día de hoy, si nadie más tiene un comentario, una duda, una pregunta, podemos cerrar invitándolos de nuevo, como hizo Lorraine, a que la próxima semana hablemos de burbujas, hablemos de ecocámaras, cámaras de eco y de sesgos de confirmación y de que nos va a permitir saber por qué pensamos en lo que pensamos o qué tanto nos influencian los demás o las redes sociales y que no siempre estamos atentos a eso. Muchísimas gracias. Es un gusto nuevamente conversar sobre estos temas. Gracias por todas las intervenciones, las reflexiones, los comentarios. Y bueno, seguimos entonces en contacto el próximo viernes. Nos vemos. Es un placer de verdad compartir con ustedes. Hasta pronto.